Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Beltrán, soy estudiante del programa de Tecnología en Producción Animal, estoy matriculado en el CEAS de Chiquinquirá. La presentación es un trabajo de la evaluación final del curso de Introducción a la Morfofisiología, en el cual vamos a tratar el tema de los cambios que ocurren para pasar del músculo a carne. Bueno, la carne es el producto obtenido después de sacrificar a un animal en el matadero, eliminar las vísceras en condiciones de higiene adecuadas tanto del proceso como del animal. El análisis de la carne y los productos cárnicos es una importante actividad en la industria cárnica y en particular dentro del dominio de análisis de alimentos, debido quizás a que es un alimento importante y relativamente caro dentro de la dieta. La caracterización de la carne mediante el análisis químico es de importancia para los compradores de carne en la industria del procesamiento de alimentos y es igualmente objeto de una extensa normativa de control de la mayoría de plantas de sacrificio. Los objetivos de este trabajo son investigar y explicar el proceso de transformación del músculo a carne. Bueno, los músculos son estructuras complejas que están formadas por varios elementos que interaccionan entre sí para formar una jerarquía estructural. La unidad estructural del músculo es la célula muscular o fibra muscular. Es una célula de forma alargada que contiene gran cantidad de núcleos distribuidos por toda su longitud, así como unas de largas fibras proteicas de 1 a 2 micrómetros de diámetro, paralelas a lo largo de la célula que constituyen el aparato contráctil. Estas fibrillas denominadas miofibrillas están formadas por dos filamentos proteicos, los filamentos gruesos constituidos por moléculas de miosina y los filamentos delgados constituidos por moléculas de actina principalmente. La conformación. El músculo está conformado por el endomisio, perimisio y epimisio. El endomisio es el fascículo que envuelve y separa una fibra de otra. El perimisio es el tejido conectivo que envuelve cada paquete de fibras denominado fascículo. El epimisio es la etapa de tejido conectivo que envuelve al músculo. Los tipos de tejido muscular son tres: el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. El músculo liso se encuentra en las vísceras y en las paredes de los órganos internos y su contracción es involuntaria. El músculo estriado se inserta en las estructuras óseas y recubre la función y su función principal es proteger y producir movimiento y distribuir las cargas del cuerpo. El músculo cardíaco, pues como su nombre lo dice, se encuentra más que todo en el corazón. Bueno, la composición de la carne. La composición de la carne es muy variable y depende de diversos factores intrínsecos como extrínsecos relacionados con la raza del animal y la crianza de este. Las principales componentes de la carne son el agua, que varía entre un 65 y un 80%, la proteína, que está entre un 16 y un 22%, y la grasa, que está entre un 3 y un 13%. Las cenizas es 1 a 1.5%. Y otras sustancias minoritarias como sustancias nitrogenadas no proteicas, aminoácidos libres, péptidos, nucleótidos, creatina, carbohidratos, ácido láctico, minerales y vitaminas. La grasa es el componente más variable, su contenido oscila aproximadamente entre 1.5 al 30% según el contenido de grasa. Las carnes se pueden clasificar en extra magra, que esas cuando tienen por un máximo de 5% de grasa; magra, que el máximo es 10% de grasa; y grasa, que como su nombre ya es un 30% de grasa. La grasa se acumula principalmente en 4 depósitos: cavidad corporal, alrededor de los riñones, región pélvica y corazón; zona subcutánea, zona intramuscular e intramuscular. La grasa que se encuentra asociada al tejido conjuntivo localizado entre los haces musculares, la grasa intramuscular, es responsable del veteado o marmorización, o como se llama, el marmoreo de la carne, y presenta grandes diferencias dependiendo del tipo de músculo, especie, raza, tejido, dieta e influencias medioambientales. Es como decir, hay muchas razas que su especialidad es la carne, que cuenta con un marmoreo
superior a otras razas. El marmoreo quiere decir que la grasa viene entreverada, lo cual le da un mejor sabor y poniendo un mejor precio a la carne. Las proteínas son el componente más abundante de la carne, superado únicamente por el agua, oscila entre promedio entre un 20 y un 30%. La principal proteína del tejido muscular es la miosina, la cual es responsable junto con la actina de la contracción muscular, mientras que el tejido conjuntivo está conformado por dos proteínas, el colágeno y la elastina. El colágeno es responsable en gran parte de la dureza de la carne, sin embargo, en la cocción se transforma como en una gelatina, lo que hace que la carne sea más tierna. La grasa en la carne es bastante alta en su contenido de ácidos grasos saturados y colesterol. Se dice que la carne es un alimento que tiene mucha cantidad de grasa saturada, lo cual es muy perjudicial para la salud. La carne roja, como la del bovino, mientras que la carne blanca, como la del pescado y la del pollo, se dice que su porcentaje de grasas saturadas es muy mínimo, porque la cual la hace más saludable. Bueno, el valor nutricional de la carne. Son alimentos ricos en proteínas de gran cantidad, sin embargo las proteínas son escasas en aminoácidos azufrados y los niveles de triptófano y fenilamina están bajo los requerimientos diarios del organismo humano. Son la principalmente fuente de hierro, lisina en las dietas tradicionales. Destacan su aporte en vitaminas de complejo B, especialmente tiamina, riboflavina, niacina, B6 y B12. Los minerales como el zinc, fósforo y hierro de alta biodisponibilidad. Sin embargo, el aporte de vitaminas A, C y D es nulo o muy bajo. Bueno, la estabilidad de las carnes. Las carnes son alimentos muy perecibles. De esto se debe a su composición química y gran contenido de agua que la convierten en un excelente sustrato para una gran variedad de microorganismos, incluyendo alterantes y patógenos causantes de enfermedades. Es decir, cuando la carne no se encuentra en una conservación adecuada, se descompone muy fácilmente creando bacterias y microorganismos. Transformación de músculo a carne. La conversión de los músculos en carne tiene lugar después de que los animales han sido sacrificados. El músculo es un tejido vivo cuya actividad contráctil característica es regulada normalmente de una forma determinada por el sistema nervioso. Cuando los músculos se han convertido totalmente en carne, ya no son capaces de contraerse mediante deslizamiento de los filamentos. Sin embargo, la conversión comercial de los músculos en carne no es un suceso instantáneo. Después de ser desangrado un animal, las fibras musculares sobreviven durante algún tiempo mediante glicólisis anaerobia, aunque más tarde o más temprano agotan la energía. Puede agotarse bien su depósito primario de carbohidratos, el glucógeno, o bien el producto final de la glucosis anaerobia del lactato. Bueno, hay tres procesos que ocurren en la etapa de la transformación del músculo a carne. Los procesos son el prerrigor, el rigor y el posrigor. En el prerrigor, tras el sacrificio del animal después del sangrado, no llega oxígeno ni nutrientes a las células que forman el músculo, lo que da lugar a que se consuman sus reservas, provocando una acidificación del mismo y una serie de cambios bioquímicos y estructurales que hacen que las fibras musculares pierdan su capacidad de contraerse, extenderse y sufran un acortamiento, provocando una tensión y rigidez muscular que conduzca al rigor. Los ciclos de contracciones localizadas y los procesos metabólicos continúan ocurriendo a través de los músculos en el canal y la necesidad de trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato para facilitar estos procesos resulta en una disminución de las reservas de energía para resintetizar porque hay una falta de oxígeno. La tasa de generación de adenosín trifosfato postmortem se desacelera constantemente hasta que se detiene completamente cuando el rigor mortis se establece. Por eso que muchas veces vemos que a los segundos de sacrificado el animal, la carne aún tiene movimientos involuntarios. El rigor. El momento en el que las reservas energéticas del músculo se agotan y el músculo alcanza su grado máximo de inextensión, punto de dureza máximo, y también alcanza el pH final,
debido al agotamiento de los recursos energéticos. El pH habrá descendido desde niveles próximos a 7 en el músculo vivo hasta niveles de 5, 4.5 y 6, que es el punto isoeléctrico de las proteínas musculares. Las concentraciones de glucógeno se reducen conforme la glucosa es secuencialmente removida y usada para la generación de ATP vía metabolismo anaeróbico o glucosis. La glucosis postmortem rinde ATP, pero solo genera lactato y H+, colectivamente llamado ácido láctico, que se acumula y conduce a la caída del pH. El post-rigor. Periodo de maduración donde se produce el ablandamiento o tenderización de la carne por la acción de sistemas enzimáticos endógenos proteólicos que participan en la rotura de las proteínas estructurales del tejido muscular, produciendo el ablandamiento de la carne, así como la actuación de determinados procesos oxidativos que inducen la aparición de sustancias que se originan de forma característica de la carne. La calidad de la carne. El concepto de calidad de un producto cárnico no resulta fácil definir, pero pueden considerarse tres aspectos fundamentales: seguridad, nutrición y satisfacción. La seguridad está determinada por la ausencia de microorganismos patógenos, antibióticos, hormonas u otros compuestos químicos que pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor. Los factores nutricionales se relacionan con la composición química de la carne o elaborado cárnico en aquellos constituyentes, proteínas, grasas, hidratos de carbono y micronutrientes. La satisfacción, el placer de consumir, que está relacionado con las características sensoriales y físicas del producto: sabor, olor, color, dureza y textura. Se ha reconocido desde hace tiempo que muchos parámetros durante la vida del animal pueden ejercer una influencia significativa tanto sobre la calidad como sobre la composición de la carne: la edad, el sexo, la nutrición, la funcionalidad muscular, el estrés, etc. Solo recientemente se ha admitido que la calidad puede verse modificada, a veces en gran medida, al aplicar diversos tratamientos post-mortem. Factores post-mortem. Enfriamiento. La velocidad y la temperatura de enfriamiento del canal en las primeras horas tras la muerte tienen gran influencia sobre la longitud. Por lo tanto, sobre la dureza de los músculos, las bajas temperaturas post-mortem pueden causar un acortamiento excesivo del músculo. Es decir, es mejor esperar que la carne repose antes de meterla a enfriar. Estimulación eléctrica. Cuando una corriente eléctrica adecuada, aproximada de 300 vatios, atraviesa un canal poco después del sacrificio, las fases de glicólisis y de rigor mortis se aceleran extraordinariamente, eliminando toda posibilidad de acortamiento por el frío. Maduración. Los procesos metabólicos aún en desarrollo en el músculo después de la muerte pueden considerarse concluidos con la periodización de la rigor cadavérica. La carne está lista para el consumo. La carne lista para el consumo se obtiene después de un cierto tiempo de almacenamiento de refrigeración entre 0 y menos 5 grados centígrados. La calidad de la carne varía. La calidad del músculo: terneza, color, capacidad de retención del agua, textura y contenido de grasa muscular. Pálida, blanda, exhaustiva, oscura, firme y seca. La calidad de la grasa: consistencia, sabor y aroma, olor sexual y grasa. Bueno, con este trabajo pudimos concluir que en la transformación de músculo a carne existen varios procesos que son muy importantes conocerlos para que se pueda obtener carne de la mejor calidad. Aunque muchos de los factores para obtener buena carne tienen que ver con la raza, la crianza, las condiciones ambientales, los procesos que ocurren post-mortem afectan bastante en el producto final. En nuestro país tenemos la creencia que la mejor carne es la fresca, y se desconoce que cuando se hace eso lo que estamos comiendo es músculo y no carne. Es muy importante que la carne sufra procesos de maduración para así tener seguridad que estamos consumiendo un producto inocuo y libre de bacterias. Muchas gracias.